Las iglesias evangélicas en la República Dominicana. Continuación. Dos iglesias históricas en el pasado y el presente. La historia de las denominaciones de la AME y la IED en la República Dominicana no puede ser más distinta. Aunque las dos provienen de las instituciones protestantes americanas y comparten la base teológica, la Iglesia AME es una institución marginalizada de la República Dominicana, mientras que la IED es una institución prominente de la sociedad dominicana. Los factores que han contribuido a sus distintas trayectorias pueden sintetizarse en dos puntos principales. En primer lugar, la Iglesia AME no tuvo los recursos económicos, ni el prestigio social, ni el método planificado de la inversión en la República Dominicana que tuvieron las tres denominaciones americanas que formaron la Junta Misionera de la IED: Iglesia Episcopal Metodista, Iglesia Presbiteriana y Hermanos Unidos, y el Consejo de Trabajo Cristiano en Santo Domingo, BCWSD. En segundo lugar, así como la Iglesia AME se formó con una congregación negra que quedó asociada a las comunidades anglófonas marginalizadas, la IED estuvo dirigida por misioneros blancos estadounidenses y puertorriqueños y quedó asociada a la clase media dominicana, lo que refleja las ideologías históricas de raza que imperaban tanto en la sociedad estadounidense como en la dominicana a comienzos del siglo XX. En la actualidad, las historias de cada una de estas denominaciones determinan su estado actual en la sociedad dominicana y sus conexiones ininterrumpidas con Estados Unidos. La Iglesia AME sigue siendo una denominación pequeña y desfavorecida económicamente en la República Dominicana. A diferencia de otras denominaciones históricas y gran parte de las pentecostales, no es autónoma, sino que sigue formando parte de la Iglesia AME de Estados Unidos. Por el contrario, la IED es autónoma, aunque se beneficia del estrecho vínculo que mantiene con las denominaciones metodistas y presbiterianas de Estados Unidos. La Iglesia Africana Metodista Episcopal. La Iglesia AME se conoce entre los historiadores dominicanos y en los círculos protestantes por el papel que desempeñó durante el movimiento migratorio haitiano entre los años 1824 y 1826, que generó la inmigración de negros libertos de Estados Unidos a la isla de la Española. Sin embargo, no es tan conocido el hecho de que la Iglesia AME no haya tenido una organización constante en la Española desde entonces. Si bien es cierto que muchos de los inmigrantes estaban asociados a la denominación estadounidense y fundaron sociedades religiosas en las regiones oriental y occidental de la isla, la realidad es que estas sociedades apenas mantuvieron la conexión con Estados Unidos durante la mayor parte del siglo XIX. En la República Dominicana, la Iglesia AME moderna surge a finales del siglo XIX, durante el periodo de actividad misionera organizada y misiones independientes, 1880-1905. De hecho, fue la primera organización estadounidense que propuso y llevó a cabo misiones
en la parte española de la isla. A diferencia de lo que otros autores han escrito, la intención de las misiones de la Iglesia AME era convertir a los dominicanos católicos e hispanohablantes y no permanecer aislada entre inmigrantes anglófonos estadounidenses y sus descendientes, así como inmigrantes de las Indias occidentales, de San Pedro de Macorís y demás destinos. El aislamiento se debió a un doble proceso de discriminación racista y religiosa en la República Dominicana y a la falta de apoyo económico de la Iglesia AME de Estados Unidos. Este doble proceso se observa más claramente entre los años 1898 y 1930, un periodo caracterizado por la llegada a la región de denominaciones blancas estadounidenses y británicas con el fin de evangelizar y por el impulso de la AME de Estados Unidos al trabajo misionero en África. La historia de la AME moderna comienza con la fundación de la Iglesia AME en Santo Domingo el año 1882. El restablecimiento de la conexión entre los inmigrantes americanos que vivían en la capital y la Iglesia AME fue instigado por la llegada del cónsul de Estados Unidos, Henry Charles Clifford Astwood, que era predicador de la Iglesia AME de ese país. La congregación de la AME en Santo Domingo creció hasta 1890, año en que se dividió en dos congregaciones debido a la controversia interna. Durante gran parte de la década de 1890, la Iglesia AME no tuvo ningún líder misionero. En 1898, Jacob Paul James, hijo, se puso al frente de la misión y comenzó un periodo de revitalización. James era hijo del célebre predicador de Samaná, Jacob James, y vivió en Estados Unidos 14 años. Fue allí donde se hizo predicador de la AME. Con el liderazgo de James, la Iglesia AME comenzó a crecer, pero su líder dejó escritos en los que se quejaba de las dificultades que tenía en la capital, además de que la Iglesia Católica se oponía a su trabajo. Le resultaba muy caro mantener a la pobre congregación debido a los altos precios de la capital. Al no recibir ninguna ayuda económica de Estados Unidos, James dejó la capital y en 1902 estableció su sede misionera en Samaná. Como la autora ha demostrado en otros trabajos, entre 1902 y 1929, la Iglesia AME quedó relegada a las poblaciones de emigrantes anglófonos negros de la isla, principalmente en Samaná y San Pedro de Macorís. A partir de 1929, la población de inmigrantes de las Indias occidentales disminuyó debido a que los propietarios de las plantaciones de azúcar comenzaron a contratar peones haitianos. En este periodo, la Iglesia AME perdió centenares de fieles en el sudeste del país y así llegó a conocerse como una institución de los americanos de Samaná. Durante la mayor parte del siglo XX, la Iglesia AME fue una institución marginalizada en la sociedad dominicana. Entre 1930 y 1980, la denominación creció principalmente en Samaná y mantuvo congregaciones en Santo Domingo y San Pedro. Su trabajo no despertó excesivo interés en el gobierno ni en la sociedad dominicana en general. En sus regiones
locales, a veces hubo persecución contra los líderes de la AME por parte de los católicos y funcionarios del gobierno, pero fueron casos aislados. Al mismo tiempo, la pobreza de la denominación, dado que seguía sin recibir apoyo económico del Consejo Misionero de la AME de Estados Unidos, impidió a las iglesias adentrarse en otros sectores de la República Dominicana. Por tanto, los metodistas africanos evitaron llamar la atención con su trabajo y fue así como la iglesia AME sobrevivió a la dictadura de Trujillo y la posterior presidencia de Balaguer. Sin embargo, la situación de relativo aislamiento de la iglesia AME en Samaná y las regiones del sudeste comenzó a cambiar en la década de 1980 con la proliferación de las denominaciones pentecostales. Al principio, los movimientos pentecostales produjeron un efecto negativo en las iglesias AME, que perdieron miembros debido a las diferencias teológicas. Por ejemplo, los pentecostales se oponían al bautismo de niños, que forma parte de la doctrina AME. Además, los servicios de las iglesias AME no incorporaban la música animada ni el culto carismático que caracterizan a las iglesias pentecostales, lo que influyó para que muchos jóvenes abandonaran la iglesia AME, atraídos por el estilo culto pentecostal. En respuesta a la disminución del número de miembros, una nueva generación de líderes de la iglesia AME comenzó a introducir cambios a fines de la década de 1980 y principios de 1990. Incorporaron un culto más carismático y suprimieron la liturgia y los bautismos. Como resultado, las congregaciones crecieron y en la década pasada la iglesia AME comenzó a tener nuevos miembros sin ninguna conexión previa con la región de Samaná, ni con la historia de la inmigración afroamericana, ni de las Indias occidentales. En la actualidad, la iglesia AME dominicana tiene más de 2.700 miembros y 30 congregaciones. Estas congregaciones varían en tamaño desde 10 a 12 miembros hasta más de 200 y se dividen en distritos regionales presididos por presbíteros o elders, superintendentes. El distrito más grande se encuentra en el noroeste de la isla y está formado por 19 iglesias y 1.473 miembros. Las iglesias más grandes se encuentran en Las Terrenas y en Samaná, con más de 200 miembros cada una. El elder que preside el distrito del norte es el reverendo Leoncio King. El distrito del sudoeste es ligeramente menor, con 1.252 miembros, y lo preside el elder Abraham Rodríguez Jones. Las iglesias más grandes de este distrito son Impacto de Vida en La Romana y la iglesia AME Zion, liderada por el reverendo Saturnino Valera en San Pedro de Macorís. También hay 4 congregaciones AME de distintos tamaños en la capital. La mayor parte se crió en el culto protestante, aunque la denominación se ha mantenido con fuerza en las regiones en las que ha existido históricamente, es decir, el norte y el sudeste de la isla. Cabe señalar que ha habido un crecimiento considerable
no solo en estas regiones, sino también en Santiago y en San Francisco de Macorís. De hecho, la República Dominicana es la región que experimenta el crecimiento más rápido de todas las iglesias AME del Caribe, debido en gran parte a la proliferación de la organización evangélica en la República Dominicana desde hace 30 años. Además del aumento de su membresía y de los cambios pentecostales que ha adoptado la iglesia AME en las 3 últimas décadas, los líderes de la denominación han experimentado un resurgir del interés de la iglesia AME estadounidense en la República Dominicana. En la década de 2000 se fortalecen los vínculos con Estados Unidos a partir de la visita del joven líder misionero AME John Thomas III, con el objeto de supervisar el trabajo de la denominación en la isla. Al mismo tiempo, la reverenda Carolyn Tyler Guidry, una mujer consagrada como obispa, fue enviada para liderar la región del Caribe por primera vez. Guidry y Thomas se reunieron con los pastores AME y comenzaron a revitalizar la conexión estadounidense en la isla, que había acusado un alto grado de abandono. La estructura de la iglesia AME es en parte responsable de esta situación de abandono. Se organiza por distritos, conferencias y regiones. Los obispos presiden el nivel más alto de la organización, que son los distritos. Hay 20 distritos en el mundo. Los distritos 1 al 13 se encuentran en Estados Unidos. Los distritos 14 al 20 engloban otros países, entre ellos la República Dominicana, que pertenece al distrito 16. En el distrito 16, las conferencias se dividen por país. Por tanto, la República Dominicana constituye una conferencia anual, Asamblea Nacional, como en la IED. Las conferencias se subdividen en distritos regionales, tales como el Distrito Norte y el Distrito Sur mencionados. Aunque este tipo de estructura funciona bien a nivel nacional, el hecho de que el Distrito 16 esté constituido por varias conferencias que representan a las islas Barbados, Haití, Granada, Guyana, Jamaica, Surinam, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Y en los últimos años, además, al estar compuesto por 11 países, es uno de los distritos AME del mundo peor financiados. También es cierto que la mayor parte de la riqueza de la denominación AME se reserva para los distritos 1 al 13 de Estados Unidos. Debido a la desigualdad en la distribución de fondos, la República Dominicana ha recibido históricamente muy poco dinero de la Iglesia de Estados Unidos. Es más, a pesar de ser el único país hispanohablante de la denominación AME, la República Dominicana no ha recibido nunca literatura AME en un idioma que sus miembros puedan entender. La estructura de la denominación, por tanto, ha privilegiado otras religiones sobre la República Dominicana. Pese a todo, los líderes dominicanos de la Iglesia AME participan en eventos internacionales como las reuniones de planificación del distrito, la investidura de la obispa Sarah Francis Davis en 2013 y las conferencias generales cuatrimestrales de 2016 y 2016 y a 2012. Estos eventos ofrecen un espacio en el que los dominicanos interactúan con diversos líderes de la
Iglesia AME del Caribe, de Estados Unidos y del mundo. A través de estos espacios se mantiene la conexión AME con el país norteamericano a pesar del abandono histórico y la continua desigualdad en la distribución de fondos. Como se analizará en la última sección del presente estudio, también son espacios de conflicto ideológico. La Iglesia AME moderna es un espacio en el que los líderes eclesiales buscan diversas redes de contacto social y promueven los vínculos transnacionales para adaptarse a las situaciones que les toca vivir como líderes protestantes en un país históricamente católico, aunque la denominación se ha beneficiado de la expansión del pentecostalismo dominicano y su adopción del culto carismático. La conexión histórica actual con Estados Unidos sigue siendo muy importante. En muchos aspectos, la Iglesia AME Dominicana es una denominación histórica que se encuentra en medio de dos fuerzas aparentemente opuestas: la cultura evangélica dominicana y las tradiciones estadounidenses representadas en la doctrina y estructura de la Iglesia AME negra americana. La Iglesia Evangélica Dominicana. La Iglesia Evangélica Dominicana. El Consejo de Trabajo Cristiano en Santo Domingo, BCWSD, una organización ecuménica estadounidense compuesta por miembros de 3 denominaciones de Estados Unidos, creó oficialmente la Iglesia Evangélica Dominicana en 1922. Durante la década anterior comenzaron los planes de trabajo misionero ecuménico por parte de americanos blancos, concretamente en septiembre de 1911, cuando Philo W. Drury y Nathan H. Hoffman, misioneros estadounidenses en Puerto Rico, inspeccionaron la República Dominicana en nombre de la Unión Evangélica de Puerto Rico Interdenominacional, EUPR. En el informe que escribieron titulado Ocupación de Santo Domingo por Misiones Evangélicas, Drury y Hoffman proponen que las iglesias estadounidenses adopten una posición firme a favor de las misiones dominicanas y utilicen el trabajo misionero ya establecido en Puerto Rico como trampolín para las misiones de la República Dominicana. Este informe constituye el primer paso de un movimiento misionero ecuménico estadounidense en la República Dominicana y conecta al país con otras actividades estadounidenses de características similares que se llevan a cabo en Latinoamérica desde la Conferencia Misionera Mundial celebrada en Edimburgo, Escocia, en 1910. La inestabilidad política de la República Dominicana, sin embargo, sofocó los planes de la Iniciativa Ecuménica Misionera en 1911. En 1916, Estados Unidos invade a la República Dominicana y la ocupa militarmente, lo que renueva el interés de los misioneros americanos de Puerto Rico. En ese año, el Consejo de la EUPR votó a favor de plantear la cuestión de las misiones dominicanas en diversos consejos eclesiásticos de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la Conferencia de Misioneros la Conferencia de Misiones Extranjeras de Norteamérica organizó una conferencia ecuménica en Panamá para analizar
países latinoamericanos y caribeños y prepararse para llevar a cabo un trabajo misionero a gran escala. Un año después se creó la Organización Ecuménica Americana, el Comité para la Cooperación de Latinoamérica, ACLA. La cooperación entre el CCLA y la EUPR tuvo como resultado la fundación del BCWASD 4 años después, durante los años de ocupación estadounidense, 1916-1924. En 1922, el BCUSD estableció la Iglesia Evangélica Dominicana, IED, que fue la primera iglesia protestante ecuménica de Latinoamérica. En los años inmediatamente anteriores a la fundación de la IED, el informe de Drury y Hoffman de 1911 volvió a ser objeto de debate y fue citado en otros informes sobre la isla. El plan evangélico que habían ideado se hizo realidad. A diferencia de la iglesia AME, la IED estaba conectada a un movimiento de misiones americanas en Latinoamérica y por tanto reflejaba la visión de la población blanca estadounidense respecto a las necesidades religiosas de la región. Esto implicaba que la conceptualización americana de la Iglesia de la República Dominicana como país latino determinaría sus planes para, en particular, la decisión de que los ministros puertorriqueños fueran los primeros pastores de la IED. Los 3 primeros puertorriqueños que ejercieron ministerio en la IED, Rafael R. Rodríguez, Alberto Martínez y José Espada Marrero, trabajaron bajo el auspicio del BCUSD y del superintendente Nathan H. Hoffman, financiados con dinero de prósperas denominaciones estadounidenses. Estos líderes ejecutaron un plan de acción de 4 puntos para influir en la sociedad dominicana a través de la evangelización, la educación, la atención médica y el trabajo social. La primera década de la IED, 1922-1932, puede definirse como un periodo de adaptación y organización. El primer año se estableció en Santo Domingo, en San Pedro de Macorís y San Cristóbal. Fundó colegios en estas 3 ciudades con mayor o menor éxito, así como una librería, un hospital, una escuela de enfermeras y una clínica maternal en la capital. Sin embargo, eran apenas los primeros pasos de estas instituciones. El hospital, por ejemplo, todavía no había construido el edificio que debía reducir sus actividades hasta disponer de más fondos. También comenzaba a aumentar la membresía de la iglesia. En octubre de 1923, el número de miembros de la IED era de 345, la mayoría de los cuales se encontraban en San Pedro. A lo largo de la década de 1920, la IED compró un edificio nuevo para el hospital y destinó más fondo al trabajo social. Además, recibió nuevos misioneros de Puerto Rico, entre ellos Miguel Limardo, que se hizo pastor de la IED en 1924. En aquel tiempo, el BCUSD envió conversos dominicanos a Puerto Rico y Cuba para recibir formación seminarista. Los primeros estudiantes
que se formaron en el exterior fueron Andrés Séptimo Pérez, Rafael Puellos, Abelardo Pérez, José Gallo Peñalba y Ramón Prat. En 1928 ya eran 417 los miembros de la iglesia que continuaba con su labor social, educativa y médica. En 1930 el BCUSD emprendió la reconstrucción del hospital que había quedado destruido por el huracán San Zenón. El año siguiente, Miguel Limardo fundó el periódico de la iglesia que llamó Nuestro Amigo. La membresía siguió creciendo en la década de 1930 y la denominación se benefició de la incorporación de las iglesias wesleyanas de Samaná, Sánchez y Puerto Plata entre 1931 y 1933. Durante la dictadura de Trujillo, 1930-61, la Iglesia Evangélica Dominicana se integró más aún a la sociedad dominicana. En estos años siguió desarrollando su trabajo social. El hospital, que pasó a llamarse Hospital Internacional, se convirtió en una de las principales instituciones médicas del país. Los profesionales como los intelectuales dominicanos frecuentaban la librería, lo que generaba millares de dólares al año. En cuanto a su labor de difusión, la iglesia dirigía un programa de radio en aquellos años y publicaba el diario Nuestro Amigo sin interrupción. Durante el Trujillato hubo 3 superintendentes estadounidenses: Barney N. Morgan, 1929-49, Richard E. Johnson, 1949-55, Morris Daly, 1955-1965, que fueron líderes en esta etapa del trabajo. Además, otros líderes prominentes de la IED, como Julio Postigo, iniciaron su andadura en la iglesia durante estos años. Aunque los miembros de la iglesia evangélica fueron a veces perseguidos por sus creencias, no dejaron nunca de servir a sus comunidades locales. El número de miembros siguió creciendo a ritmo lento pero constante. En 1960 ya había 2.959 miembros. La incorporación de la iglesia morava impulsó el crecimiento de ese año. La conexión entre la Iglesia Evangélica Dominicana y el BCUSD garantizaba financiación y apoyo a la IED mediante personal capacitado. Sin embargo, la estrecha relación con las dos instituciones comenzó a cambiar durante las décadas de 1960 y 1980. Tras la dimisión en 1965 de Morris Daly, superintendente de campo estadounidense, el BCUSD decidió que la función de superintendente de campo debía estar a cargo de un líder nativo de la isla. Luis Thomas fue elegido primer secretario ejecutivo de la IED y prestó servicio entre 1965 y 69. También cambió el papel que desempeñaba el Consejo respecto a la Iglesia Evangélica Dominicana. En el acta de la reunión del BCUSD en 1969 se afirma que no es un órgano operativo en la República Dominicana, sino un órgano consultivo y asesor. Con tal propósito, en 1970 el BCUSD cambió de nombre, dejó de llamarse Consejo de Trabajo Cristiano en Santo Domingo y adquirió el nombre de Consejo para la Cooperación con la Iglesia Evangélica Dominicana, COCODEC. Además, no tardó en comenzar a desinvertir en el país. Además,
de transferir sus propiedades a la Iglesia Evangélica Dominicana, proyectaba reducir el presupuesto de 105.500 en 1971 a 103.650 en el 72. En octubre del 71, la IED solicitó una garantía de fondos anuales, pero el CODODEC respondió que las iglesias cooperantes no tienen tal garantía de sus representados como para respaldar algo de estas características. Se acordó anunciar una suma provisional en la reunión de la primavera de 1972 para los años 73 y 74. En 1974 el presupuesto se redujo a 57.650 y en 1975 a 53.700. En la década de 1980 continuaron las reducciones del presupuesto. Este cambio radical produjo una crisis en la iglesia. En 1983 el CODODEC dejó asentado que la Iglesia Evangélica Dominicana se siente aislada de las iglesias de Estados Unidos, que el CODODEC impide que haya una relación estrecha con estas iglesias y que las iglesias norteamericanas no conocen la Iglesia Evangélica Dominicana, a pesar de lo necesario que esto es. Como resultado, se formularon propuestas para mejorar la relación. Al mismo tiempo, los líderes dominicanos también introdujeron una serie de cambios. Al no disponer de fondos para enviar a los pastores al exterior, en 1978 crearon una escuela de estudios teológicos para capacitar a los pastores. Además, establecieron comités de planificación y desarrollo para el Además, establecieron comités de planificación y desarrollo para elaborar estrategias de cara al futuro. Con el tiempo, el COCODEC se disolvió, pero estos comités, junto con la rama ejecutiva del gobierno de la iglesia, han dirigido la Iglesia Evangélica Dominicana hasta el momento actual. En 2014, la Iglesia Evangélica Dominicana registró 5.286 miembros en plena comunión y 11.433 asistentes habituales en todo el país. La denominación se divide en 6 regiones: centro, sur, este, noreste, sur y norte. Las 2 regiones más grandes son las del centro, Santo Domingo, Distrito Nacional, y la del sur, zona de Barahona, con 1.508 y 1.065 miembros respectivamente. En el resto de las regiones, el número de miembros en plena comunión oscila entre 609 y 791. En la IED hay 3 tipos de congregaciones: iglesias organizadas, capillas y centros de predicación. En 2014 había 46 iglesias organizadas, 57 capillas y 56 centros de predicación. Los pastores y líderes de estas congregaciones deben rendir cuentas a la Oficina Nacional de Santo Domingo. El secretario ejecutivo, reverendo Miguel Ángel Cancú, es el director administrativo de la iglesia y lidera la denominación con un consejo ejecutivo de oficiales electos. La Iglesia Evangélica Dominicana mantiene varios colegios en la República Dominicana y continúa desarrollando programas sociales a escala local. Las relaciones actuales de la Iglesia Evangélica Dominicana con las instituciones estadounidenses
son muy distintas de lo que fueron en la década de 1920 cuando se fundó la denominación. Aunque ya no existen ni el BCUSD ni el CODODEC, la Iglesia Evangélica Dominicana puede solicitar fondos directamente a las denominaciones presbiterianas y de los Metodistas Unidos de Estados Unidos. Por su parte, estas denominaciones, incluidas la Iglesia Presbiteriana de Corea, ha enviado a República Dominicana varios misioneros que viven y trabajan en la capital, en Barahona y en distintas zonas del norte y del sur de la isla. También reciben misioneros voluntarios que viajan a la isla para desarrollar proyectos de corto plazo. Además de la AYED, está asociada con diversas organizaciones internacionales, entre ellas el Concilio de Misión Caribeño Norteamericano, CANACOM, la Alianza de Iglesias Presbiterianas para América Latina, AIPRAL, el Consejo de Iglesias Metodistas para América Latina, CIEMAL, el Consejo Latinoamericano de Iglesias, CLAI, y el Consejo Mundial de Iglesias, CMI. Estas asociaciones conectan a la Iglesia Evangélica Dominicana con organizaciones mundiales y permiten a los líderes de la denominación establecer filiaciones transnacionales. La esfera religiosa evangélica en 2014-2015. Si bien las denominaciones Iglesia Evangélica Dominicana y AME tienen historias distintas que han determinado su trayectoria en la República Dominicana, también es cierto que las dos coexisten como iglesias históricas en un entorno evangélico en el que representan una población minoritaria. La comunidad evangélica dominicana ha crecido exponencialmente desde la década de 1980. Sin embargo, hace solo 2 décadas que los cristianos evangélicos han creado una expresión política y ganado visibilidad en el ámbito político dominicano, los medios y la sociedad en general. Para entender cómo han influido los cambios de la esfera religiosa dominicana en las denominaciones IED y AME, así como en las relaciones transnacionales de Estados Unidos, es importante examinar la dinámica actual dentro de la comunidad evangélica, en particular el modo en que la comunidad se relaciona con Estados Unidos. Establece vínculos con grupos internacionales estadounidenses y promueve una política conservadora y nacionalista en la República Dominicana. El surgimiento de la comunidad evangélica. La autora llegó a la República Dominicana en noviembre de 2014 en un momento de intensas campañas políticas dentro de las comunidades religiosas, tanto católica como evangélica. Los temas sociales, en particular el matrimonio homosexual y del derecho al aborto, dominaban la esfera política y las organizaciones evangélicas se hacían escuchar tanto de alto nivel de organización política de los evangélicos dominicanos. Refleja una tendencia que va en aumento desde los últimos años de la década de 1980. Resulta evidente que los protestantes han dejado de ser un grupo político interesado únicamente en el ámbito espiritual. El periodista Bienvenido Álvarez Vega ha investigado y documentado el crecimiento del activismo evangélico y su organización política en la República Dominicana en las 3 últimas décadas. Según Álvarez Vega, hasta los últimos años de la década de 1980, los evangélicos no ejercían ninguna influencia política, aunque siempre habían recurrido
a la radio como medio de difusión de sus actividades. No eran activos en la prensa ni en la televisión. La situación comenzó a cambiar durante las elecciones de 1900, cuando el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, José Francisco Peña Gómez, incorporó a las iglesias evangélicas en sus planes de gobierno compartido. A raíz de esta iniciativa, hubo otros políticos que también solicitaron el apoyo de la comunidad evangélica. Los líderes evangélicos comprendieron el potencial político que tenían y organizaron una comunidad evangélica a escala nacional. A partir de la década de 1990, los líderes evangélicos comenzaron a participar en debates nacionales y a ocupar cargos gubernamentales. El auge de las iglesias neopentecostales en las 3 últimas décadas y el crecimiento del cristianismo evangélico entre los estudiantes profesionales y la clase media también han impulsado su visibilidad política y social. Álvarez Vega calcula que alrededor del 40% de las iglesias evangélicas de la República Dominicana son neopentecostales. Estas denominaciones tienen su origen en iglesias pentecostales tradicionales, pero se han alejado de las reglas y las normas de estas iglesias. Expresa la crisis que se observa en las iglesias históricas y pentecostales tradicionales, dado que sus miembros empiezan cuando son estudiantes universitarios y después se convierten en profesionales. A medida que los dominicanos de clase media se convierten al protestantismo, la queja generalizada es que el nivel de enseñanza que reciben en sus iglesias no se corresponde con su capacidad profesional. Por tanto, los profesionales abandonan las iglesias tradicionales para crear espacios que permiten combinar las ideas protestantes tradicionales y la práctica profesional en cuanto a organización y marketing. Las iglesias neopentecostales tienen muy buena acogida en la clase media, van acompañadas de un buen marketing y se adaptan con facilidad a la cultura, razones por las cuales han crecido exponencialmente en el país. A cambio, han logrado que la comunidad protestante evangélica adquiera mayor visibilidad en la sociedad dominicana. Debido a esta mayor visibilidad en el sector público, hoy es posible hablar de una iglesia evangélica o una comunidad evangélica dominicana, aunque no resulte tan fácil identificar exactamente quién lidera la comunidad. Hay diversas organizaciones y eventos que demuestran intensa cooperación ecuménica. Entre las organizaciones nacionales debe mencionarse la Confraternidad Evangélica Dominicana, CONEDO, y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODUE, la Consulta de los Líderes Cristianos de 2011, patrocinada por World Vision, convenciones con predicadores internacionales invitados, conciertos y campañas musicales, como las que protagonizaron algunos conversos famosos como Juan Luis Guerra y Boruga, así como la concentración anual Batalla de la Fe y la Universidad Nacional Evangélica. Los evangélicos que participan en estas organizaciones y asisten a estos eventos saben que representan a diversas denominaciones, pero se perciben como integrantes de una comunidad dominicana más amplia, no católica, aunque el hecho de que haya múltiples grupos nacionales conlleva
la ausencia de un líder concreto de la comunidad al unirse en torno a este tipo de eventos y organizaciones. Los evangélicos ejercen en la actualidad una influencia innegable en la sociedad dominicana. A pesar de que la comunidad evangélica no actúa con una sola voz, resulta inevitable que, dada la importancia adquirida en los últimos tiempos, tanto a nivel social como político, unas voces se resuenan más que otras. Entre 2014 y 2015, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE fue quizás la organización más activa y explícita en la política y los medios dominicanos. En sus discursos, la demarcada retórica nacionalista, los evangélicos expresan la necesidad de luchar contra lo que percibían como amenazas liberales demoníacas del extranjero, en particular de Estados Unidos. En palabras de Fidel Lorenzo Merán, presidente del CODUE, anticipándonos a la intención del enemigo de invadirnos con ideologías que no se corresponden con nuestros valores expresados en el interés de los cambios legislativos por imposición extranjera. Trabajamos para fomentar un liderazgo cristiano con vocación política a fin de ocupar cargos en el Congreso que comprometan con los valores evangélicos. Cierre de comillas. Lorenzo Merán y otros representantes de la CODUE que conciben la actualidad política como una lucha del bien contra el mal, se reunieron con el presidente dominicano Danilo Medina. Además, organizaron marchas públicas y la conferencia de 2014, restablecimiento de nuestros valores familiares y sociales. También ha intentado entrevistas para programas de TV y la prensa. Este tipo de participación política demuestra la capacidad de la comunidad evangélica de insertarse en la comunidad dominicana. También expresa una reacción frente a la complicada relación del país con Estados Unidos, las guerras culturales estadounidenses y el intento de los evangélicos dominicanos de comprender el lugar que ocupan en una esfera religiosa globalizada. Vínculos internacionales dentro de la comunidad evangélica. Así como la comunidad evangélica dominicana ha crecido en tamaño y en importancia política, también se ha fortalecido su relación con otros países, en concreto con Estados Unidos. Estas relaciones son fundamentales para entender el contexto evangélico dominicano por tres razones principales. En primer lugar, tal como muestra el modelo de periodización, son muchas las denominaciones dominicanas, incluidos los grupos pentecostales más importantes, que tienen su origen en la iglesia estadounidense o puertorriqueñas. Aunque gran parte de las iglesias dominicanas son autónomas, muchas han mantenido sus vínculos con estos orígenes. En segundo lugar, el declive de las juntas misioneras estadounidenses y el auge de las organizaciones misioneras ecuménicas como World Vision y Samaritan's Purse han contribuido al prestigio de grupos nacionales como la CODUE, que está en contacto con estas organizaciones. En tercer lugar, la política de derechas de los evangélicos estadounidenses se corresponde con la política evangélica conservadora dominicana, lo que genera un intercambio
del discurso evangélico conservador entre los dos países que los dominicanos interpretan en su propio contexto. La globalización permite a los evangélicos dominicanos mantener contacto con otros evangélicos del mundo, por lo que los lazos de la comunidad con Estados Unidos y la política conservadora siguen influyendo en el modo en que los dominicanos buscan cooperación internacional y perciben amenazas extranjeras. Por ejemplo, valores liberales de sectores seculares en los Estados Unidos. En el último siglo, los vínculos entre las iglesias protestantes y americanas estaban claros, puesto que en el último siglo los vínculos entre las iglesias protestantes dominicanas y americanas estaban claros, puesto que los dominicanos dependían del liderazgo económico, doctrinal y hasta organizativo de las denominaciones americanas. Sin embargo, hoy es más difícil identificar todas las vías de conexión entre los evangélicos dominicanos y estadounidenses. En efecto, en el caso de las iglesias históricas y las denominaciones pentecostales tradicionales, los vínculos existen, puesto que los misioneros estadounidenses siguen visitando la isla. La literatura teológica a menudo sigue procediendo de Estados Unidos y los norteamericanos continúan apoyando a las iglesias dominicanas con donaciones económicas. Pese a todo, dada la autonomía de gran parte de las instituciones evangélicas dominicanas, son los dominicanos quienes están al frente de las denominaciones. También son ellos quienes llevan las finanzas y deben e interpretan la literatura de la denominación en su propio contexto. Por tanto, no resulta fácil comprender en qué medida influye la cultura evangélica estadounidense en la dominicana. Esta cuestión se torna aún más compleja cuando se consideran los grupos neopentecostales y cuyos vínculos con Estados Unidos son menos evidentes y se establecen de iglesia a iglesia. Además, también están presentes los lazos que han establecido las iglesias de Estados Unidos con los dominicanos y son conexiones de difícil rastreo. A modo de ejemplo, Fidel Lorenzo estima que en general la mayor parte de las iglesias independientes actuales cuentan con el patrocinio de una iglesia norteamericana. Aunque es necesario profundizar la investigación sociológica a este respecto para poder confirmar esta declaración, los comentarios de Lorenzo señalan la posibilidad de que las iglesias estadounidenses tengan hoy en día mayor influencia económica y tal vez cultural en la sociedad dominicana que hace un siglo. Más fácil resulta, sin embargo, identificar la cooperación a escala nacional entre organizaciones dominicanas y estadounidenses. Para ello, la CODUE es el mejor ejemplo. Según el presidente de CODUE, Fidel Lorenzo Merán, los planes para establecer la confederación comenzaron en 1990, cuando la organización World Vision, con sede en Estados Unidos, organizó una serie de congresos para pastores evangélicos, congresos pastorales y compas. El objetivo de los congresos era cuestionar y dirigir el liderazgo de modo que llegara a la nación. En la República Dominicana, World Vision realizó una encuesta evangélica nacional en la que participaron casi
3.000 iglesias. En 1991, los pastores que habían participado en los congresos comenzaron a pensar posibles maneras de unificar las iglesias evangélicas, y fue así como se creó la CODUE, la Confraternidad Evangélica Dominicana CONEDO, otro grupo nacional que ya existía en ese momento. Pasó a formar parte de la CODUE en sus inicios, después se volverían a separar. En 1992 la CODUE se constituyó como organización formal y en 1993 organizó su primera Asamblea Nacional. Según Lorenzo, la CODUE es la institución evangélica más democrática de la República Dominicana porque organiza conferencias anuales desde hace más de 20 años y elige a sus líderes por representación directa. Concebida como institución autónoma, desarrolla sus propias políticas e iniciativas. Con todo, sigue recibiendo ayuda económica de Estados Unidos por su tarea. Observamos, por tanto, que los vínculos internacionales con Estados Unidos se mantienen sólidos, incluso en organizaciones evangélicas nacionales emergentes. Aquí hacemos una nueva pausa y continuaremos con el título Racismo histórico, cultura evangélica estadounidense y contexto social dominicano. Pausamos.